Doctora, buen día. Hoy voy a explicar sobre los músculos de la masticación, músculos de la mímica en mi maqueta que he realizado. Bueno, primero vamos a empezar con músculos de la masticación. Recordemos que los músculos de la masticación son un grupo de músculos asociados a los movimientos de la mandíbula, de la articulación temporomandibular, por ende son posicionadores de la mandíbula. Es uno de los principales grupos musculares de la cabeza. El otro grupo es el de los músculos de la mímica. Los músculos de la masticación son cuatro principales, que conforman el macetero, el temporal, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Vamos a empezar a hablar del macetero. Es el más superficial, como se puede ver, de los músculos masticadores y palpables cuando se cierra con fuerza la mandíbula. Es uno de los músculos amplio y de forma rectangular. También podemos hablar que posee dos fascículos, uno superficial y otro profundo. La inserción es superficial en los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático inferiormente en el ángulo de la mandíbula y sobre su cara externa. Es profundo en el borde inferior y cara interna de la apófisis cigomática y termina en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Bueno, las acciones al contraerse da forma simultánea que eleva la mandíbula. Bueno, la inervación de este es el nervio maceterino, que proviene del nervio temporomaceterino, del tronco anterior del nervio mandibular, del nervio trigémino. Se distribuye en la cara interna del músculo. Bueno, vamos a empezar a hablar del temporal. Es un fuerte músculo elevador de la mandíbula situado a cada lado de la cabeza y ocupa la fosa temporal por arriba del arco cigomático. También se extiende en forma de abanico, cuyo vértice se inserta, cuyo vértice se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula. Bueno, el músculo está cubierto por la fascia dura, la que puede ser removida quirúrgicamente y utilizada para reparar una membrana timpánica perforada, una operación conocida como inmunigoplastia. La inserción va a ser por arriba, se inserta en línea curva temporal inferior en fosa temporal y mediante es un accesorio en la cara interna del arco cigomático. De ahí sus fibras convergen sobre una lámina fibrosa y mediante un tendón nacardo acaba en el vértice, las bordes y cara inferior de la apófisis coronoides. La acción de esta va a ser al contraerse eleva la mandíbula y también la dirige hacia atrás. En esta última actividad intervienen los haces posteriores. La inervación va a ser temporal profundo anterior. En la temporal profundo anterior va a haber la rama motora destinada a la parte anterior del músculo. Proviene del nervio temporobucal, del tronco anterior, del nervio mandibular, del nervio trigémino. En el temporal profundo medio se dirige hacia afuera y arriba para alcanzar la cresta esfenotemporal y se distribuye en los haces medios. Temporal profundo posterior se dirige a los haces del músculo temporal. Todos pertenecen al tronco anterior del nervio mandibular del nervio trigémino. Bueno, vamos a pasar a hablar del pterigoideo medial interno, que, bueno, acá va encima el macetero, ¿verdad? Pero lo hice a este lado. Bueno, el pterigoideo medial interno
se da insertada superiormente en la cara interna del ala externa de la apófisis pterigoides y cara externa del ala interna y por el fascículo palatino de Juvara en la apófisis piramidal del palatino, y de ahí sus fibras se dirigen para terminar en la cara interna del ángulo de la mandíbula. La inserción va a ser: la parte superficial se origina en el maxilar superior, la parte profunda se origina en la placa pterigoideo-lateral del hueso esfenoides. Ambas partes se adhieren en la rama de la mandíbula cerca del ángulo mandibular. Las acciones va a ser que es un músculo elevador de la mandíbula, pero debido a su posición proporciona pequeños movimientos laterales. La inervación va a ser por la rama del pterigoideo interno, en la primera rama del tronco posterior del nervio trigémino. Vamos a pasar a hablar del pterigoideo lateral, que se extiende de la apófisis del pterigoides al cuello del cóndilo, acá adentro, al cuello del cóndilo, y esta se encuentra dividido en dos haces, uno superior y el otro esfenoidal, y el otro inferior pterigoideo. La inserción es: el haz superior se inserta en la ala mayor del esfenoides, el haz inferior se inserta sobre la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. Ambos haces se dirigen a la fosita pterigoidea del cóndilo maxilar. Las acciones es la contracción simultánea de ambos pterigoideos externos, que produce movimientos de proyección hacia adelante de la mandíbula. Si se contraen hacia adelante, la mandíbula ejecuta un movimiento lateral hacia uno y los otros lados. Cuando estos movimientos son alternativos y rápidos, se llaman la diducción y son principales en la masticación. La inervación es el nervio bucal de la rama del nervio temporobucal, que pertenece al tronco anterior del nervio mandibular del nervio trigémino. Bueno, en el músculo de la mímica, en los cutáneos del cráneo tenemos al occipital y el frontal. Se puede ver acá mejor. Tenemos al occipital y acá arriba la frontal. En los músculos de la órbita tenemos al orbicular de los párpados, al superciliar, se puede ver mejor, el superficial y al depresor de la ceja. En los músculos de la nariz tenemos al piramidal, tenemos al transverso de la nariz, al mirtiforme y al dilatador de la nariz. En músculos de la boca tenemos al orbicular de los labios, al buccinador, tenemos al elevador común del labio de la nariz, del labio superior, al elevador propio del labio superior, al elevador ángulo de la boca, al cigomático menor, al cigomático mayor, al risorio, al depresor ángulo de la boca, depresor labio inferior y al músculo mentoniano. Bueno, esos serían los músculos de la mímica. Gracias.